Kadosh presenta su podcast semanal. Paz y bendiciones, mi nombre es Iván. Y yo soy Winnie. Y estamos felices de compartir Podcast Kadosh, un espacio con temas de actualidad en las áreas de familia, educación y salud. El tema de hoy es cuidado con los falsos profetas y los falsos maestros. Agradecemos de antemano su atención. Bienvenidos y sin más preámbulos, ¡comenzamos! ¿Qué tal amigos oyentes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nosotros muy contentos nuevamente de estar con ustedes en este Podcast Kadosh. Su servidor César Iván, solamente Iván aparece ahí en pantalla, y mi amada esposa que siempre me acompaña, Winnie. ¿Cómo te encuentras, Winnie? Muy bien, feliz de estar nuevamente en Podcast Kadosh. Este día traemos un tema muy, pero muy interesante. Ya se dieron cuenta que estoy listo para comenzar, ¿verdad? Pero antes de decirles cómo se titula el tema y que el tema, pues ya sabemos que es interesante, tenemos que darle vuelta a nuestro reloj de arena porque eso nos indica, pues más o menos el tiempo que tenemos que tomarnos para conversar con ustedes. Bueno, yo me estaba adelantando, mejor Winnie, cuéntame cómo se titula este tema, de qué se trata y comienza, porque realmente tenemos el tiempo, hoy sí, bien ajustado. Muy bien. Cuidado con los falsos profetas y los falsos maestros. El podcast anterior hablábamos sobre profecías fallidas y siento que nos quedamos un poco cortos porque dijimos de las profecías que no se cumplían, mas no hablamos de las personas que hablaban sobre esas profecías. Y no es necesario hacer una lista de ellos, sino identificarlos. Correcto. Entonces Yeshua dijo algo instruyó al respecto. Correcto. Y lo dijo en Mateo 7, 15 al 29. Tengan cuidado, una advertencia clara. Tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. Su advertencia es una réplica de algo que ya se había dicho antes. Sí, claro, algo que está registrado en la Torá. En la Torá. Así es. Deuteronomio, de hecho, lo dice, 18, 19 al 22, que si me permites. Claro. Dice, yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Así es. Hay una advertencia ahí en la Torá de que uno tiene que respetar, ¿sí? Al profeta que Elohim escoge. Así es. Sí, hay una advertencia. Y de hecho nosotros tenemos muchas advertencias en las escrituras de profecías que tenemos que identificar y prestarles mucha atención porque no se han cumplido. Así que eso dice la Torá. Pero dice, pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios, tendrá que morir. Es tremendo lo que dice. Cualquiera que hable ahí en mi nombre, pero pues que afirme que yo le he dicho algo y no le he dicho nada, va a morir. Ahora, qué preciosa es la Torá, porque es clara. Dice, tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene de Adonai? Si viene de Dios, pues, ¿cómo sabremos? Sí. Si el profeta habla en nombre de Adonai, pero su profecía no se cumple, ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese profeta no proviene de Yahweh. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Miren, eso siempre ha estado ahí.
¿por qué es que entonces, Winnie, por qué es que entonces nos perdemos? ¿Por qué es que entonces caemos muchas veces en creer a quien no debemos de creer, si eso está ahí? Se queda uno pensando, ¿verdad? ¿Por Claro. qué? ¿Por qué? Simplemente, Porque no leímos con atención. o porque por voluntad propia, aún viendo todas las evidencias, uno pasa por alto lo que está ahí. Sí. Porque eso siempre ha estado. Y Elohim tomó provisión desde hace mucho tiempo. Y todavía, tal vez se pregunten, pues claro, ahora nos preguntamos. Y ahora hay que ponerle mucha atención. Si alguien viene hablando en nombre de Adonai, en nombre del Todopoderoso, dice algo, no se cumple, ese hombre o esa mujer lo que hizo simplemente habló sin el respaldo de la autoridad de Elohim. No hay que temerle. Es decir, todo lo que diga no tiene ninguna validez, lo que diga no tiene ninguna repercusión en nuestra vida. Por el contrario, aquellos que dijeron, así dice Sí, Yahweh. Exacto, porque fíjate que el texto comienza diciendo que al que no cree las palabras de alguien que él envía, él mismo se va a encargar de ese no creyente. Correcto, ¿verdad? correcto. Pero no dice nada en contra de aquel que creyó a un mentiroso. Sin embargo, el que cree a una profecía falsa tiene consecuencias. Nosotros hemos tenido consecuencias por creer en palabras de personas que no tenían un así dice Yahweh, porque los profetas que hablaron en nombre de Elohim en la antigüedad lo hicieron comenzando su mensaje con así dice Yahweh. Así me mostró. Esa es la garantía de su palabra, ese es el respaldo, en eso se soporta su profecía. Ahora, ¿qué pasa con los que creímos en una profecía que además vimos que no se cumplió, pero que seguimos temiendo? Esa frase, César, cuando la estudiamos, yo seguía temiendo, ¿por qué? Por no fallarse en mi mente, por no fallar al Señor, seguía teniendo cierto respeto por las personas que dicen algo, mas no se cumple. Pero cuando yo leí este texto, para mí fue determinante. Dije, no, basta, se acabó. No tengo ningún temor de no creer a esa persona, y porque por sus frutos se conoce el árbol. Entonces, tengo algo que decirte. Fíjate que pero muchos vienen diciendo, así dice el Señor, o el así Señor me mostró, así, o me hizo entender, o me reveló en sueños. ¿Y qué hay con esos? No, y a veces ni en sueños, bueno, sino que en su comprensión, en su comprensión del estudio. ¿Qué hay con esos? Bueno, con esas personas va a tratar Elohim, porque por algo también está escrito, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Miren, es algo muy, pero muy delicado poner en nuestros labios palabras que Elohim, que el Todopoderoso, no ha revelado, y no va a dar por inocente a ninguno que diga cosas que él no lo mandó a decir. Que tomó su nombre en vano. Y todas aquellas almas que por ese personaje, hombre, mujer, se extravíen, también se les demandará. Así es. Eso tiene que ser así. La historia del creyente está llena de profetas, mensajeros, maestros, pastores, que en su altivez hablan palabras y ordenanzas que no han sido enviados a decir. No hay una prohibición en repetir los mensajes de los profetas que oyeron instrucciones directas de Yahweh Elohim, Isaías, Jeremías, todos los profetas que menciona el Tanaj. Pero repetir esas palabras no te convierte en profeta. Tratar de dilucidar las palabras de ese profeta no te convierte en profeta.
decir que se va a cumplir algún paralelo de la profecía dada en el Tanaj y decir que así se aplica hoy, eso no tampoco te convierte en profeta. Entonces hay que preguntarnos, hay que hacernos la pregunta que Yahweh dice en el texto de Deuteronomio: si una profecía pronunciada por un profeta gritón o por un apacible roé es real o no, puede ser un verdadero insulto para ellos, para estos profetas, porque consideran que sus palabras son completamente incuestionables por su particular experiencia. Ellos están convencidos de algo y esperan que nadie ponga en tela de juicio sus palabras. Sin embargo, en el texto 21 de Deuteronomio que leíste antes, Yahweh hace un sutil llamado de autoprotección. Bueno, no es sutil, es claro, más bien, a cada hijo suyo, que dice: tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene de Adonai? Tenemos que alejar de nosotros ese pánico que provoca esas palabras con autoridad, porque es un abuso de autoridad que hacen para pronunciar algo. Y debemos de dejar de sentir temor por esas palabras que provocan la amenaza del farsante profeta al cuestionar su palabra. No debemos temer cuestionar esa palabra. Es que muchos de estos personajes, llámense líderes, profetas, maestros, ahora comúnmente llamados en las raíces hebreas Roé, Moré, Rab, apóstol, se valen justamente de autoridad. Así es. Y eso es lo que da justamente cuando una persona se coloca un título. Porque esos títulos, Roé, Moré, ¿quién se lo dio? Rab, apóstol, ¿quién se lo dio? ¿Se lo dio Elohim o se lo colocó él? Porque yo, hasta donde sé, los apóstoles fueron escogidos directamente por Yeshua en persona. Así es. Esos son apóstoles. A esos 12 que escogió, incluyendo a Judas Iscariote. Incluyéndolo. Sí, pero hoy en día abundan también apóstoles, el apóstol fulano de tal, apóstol por aquí, por todos lados. Incluso hay una iglesia que se llama Iglesia de Apóstoles y Profetas. Yo lo he visto, apóstoles y profetas. Entonces, wow, ¿qué sucede con todas estas personas que se colocan un título? Desde que una persona se coloca un título, se está poniendo escalones por encima de cualquiera. Absolutamente. Y con el título ya está de alguna manera condicionando a la persona que escucha, porque le está diciendo: yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy pastor, tú eres oveja. O sea, tú estás abajo. Yo tengo mayor autoridad que tú, yo tengo mayor conocimiento que tú. Tú tienes que escuchar lo que yo digo, porque lo que yo digo es superior a lo que tú puedas entender. ¿Y sabes qué es lo que me preocupa? Que a muchos eso les gusta. Eso es lo que he estado observando yo de un tiempo acá. Eso que tú acabas de decir de los escalones que se suben es algo que nosotros pudimos ver. Y avanzan en su autoridad colocándose un título o características ya de profetas antiguos. Y con eso, como enseñan la escritura para sostener su autonombramiento, con eso logran pues a los débiles, a los incautos o a los crédulos imponerse y se vuelve incuestionable cualquier acción, cualquier palabra, cualquier decisión. ¿Por qué? Porque dicen que están bajo el auspicio de Yahweh. Pero volvemos a lo que dijiste hace rato, a lo que Yeshua nos recomendó hace muchos años atrás. Preste atención, porque yo sé que usted lo sabe.
pero sí es necesario tenerlo aquí todo el tiempo presente. Por sus frutos se conoce el árbol. Pero estarás de acuerdo que hay árboles que no muestran frutos pronto. Estarás de acuerdo en eso Sí, también. sí, pero tarde o temprano, Eventualmente, tarde o ¿verdad? temprano, porque todo árbol que no da fruto, ¿qué pasa? Se corta y se arroja al fuego. Entonces, tarde o temprano el fruto. ¿Y qué son los frutos así de forma sencilla? Son las acciones, las acciones, Sí. cómo se dirigen las personas, cómo hablan, cómo llevan sus relaciones, su matrimonio, tantas cosas que son las cosas evidentes, son las acciones. Así que hay que prestarle mucha atención a la Torá desde un principio y también obviamente a la Torá viviente que es Yeshua, y nos dijo: los árboles se conocen por sus frutos. Así es. Tenemos por ahí 5 frases, tenemos nuestro top 5 de frases que suelen ser expresadas por falsos profetas o falsos maestros. Y aquí las vamos a presentar. Vayamos con la primera frase. No existe la iglesia perfecta. Trasladado a nuestro contexto, no existe el movimiento perfecto, no existe el ministerio perfecto, no existe la Keilah perfecta. Esas son frases que suelen utilizar. ¿Por qué? Porque desde ese momento que están diciendo que no es perfecto, en realidad algo por ahí pues no anda bien. Ciertamente quiero decirles que la perfección no es parte del ser humano. Es que son compuestas estas comunidades por seres humanos imperfectos. Pero al final es un redil. Todo eso que acabas de mencionar son rediles. Y cuando nosotros estudiamos Ezequiel 34 y lo comparamos con Juan 10, el Señor nos saca de los rediles. Pero a todos, tú mencionaste hace un rato que a las personas, a los creyentes, les gustan los profetas. Les gustan los maestros. Están fascinados por los maestros. Les gusta la autoridad. Desean ser sometidos. Pero Yeshua dice que Él llama, nos saca de los rediles y camina delante de nosotros. Correcto. ¿No es cierto? Entonces, esto de que no hay iglesia perfecta, claro, no hay rediles perfectos porque todo lo que contiene el redil son imperfectos, ¿no es cierto? Bien importante lo que dices. Efectivamente no lo tenía en mente, pero así es. Todo redil hecho por hombres, claro, todo redil hecho por hombres, obviamente no es perfecto. Pero Juan capítulo 10 es muy claro y revelador. Elohim está armando su redil, su rebaño, y su rebaño va escuchando su voz por donde él quiera que va, y él no anda arriando el rebaño ahí. Miren por aquí es que por acá que hay ovejas que les gustan que les llamen por teléfono, ovejas que quieren que se estén pendientes de ellas. No, es que lo que no hemos entendido es que tenemos un pastor que se llama Yeshua. Él va adelante. Él dice: ustedes me siguen, yo voy por aquí y debemos de ir por ahí. Somos ovejas. El problema es que muchas personas están acostumbradas a un falso sistema religioso en donde tienen que ser arriadas. No sé si me enredé con lo que dije o quedó claro, espero que sí. Espero que sí. Lo que sucede es que en Primera de Pedro, en el segundo punto tú lo mencionas. Bueno, se los voy a... La segunda frase. La segunda frase, tienes que sujetarte a mí. ¿Te recuerda algo esa frase? Me recuerda, tienes que agarrarte de mi manto. Sí. Y sucede que justamente los falsos profetas, falsos maestros, falsos líderes, lo que andan buscando
viene siendo un beneficio personal, y por eso les dicen al rebaño, a las ovejas, es a mí, es a mi autoridad, es conmigo, no escuches a nadie más. Algunos de esos beneficios personales que buscan está centrado en la validación de ellos, de su autoridad, de su utilidad en esa comunidad que formaron o que se formó por sus enseñanzas. Entonces buscan constantemente una validación de sus palabras, de sus acciones, de su posición. Y pues vienen otros beneficios personales que no viene al caso mencionar. No, sí viene el caso, bueno, claro pues, que sí, sí, el beneficio económico hay que hablarlo como es, sí, de hecho ese viene siendo como el modus operandi de muchos de estos falsos líderes, que lo que buscan es ese beneficio, y por eso le piden al rebaño o a las ovejas, sujétense a mí, escúchenme a mí. Por algo está por ahí dicho que la raíz de todos los males viene siendo el amor al dinero, ¿verdad? Pues sí. Bueno, así que si sucede eso, ¿qué tenemos que hacer? Huir. Huir. Huyan por su vida, por favor. Tercera frase común que podemos encontrar en falsos maestros, falsos profetas: a la gente que se va de esta iglesia, a la gente que se va de este movimiento, a la gente que se va de este ministerio, le va mal. Sí. Esta es una de las falacias más tontas que un falso maestro o un falso profeta dice para presionar a que las ovejas se queden bajo su dominio. Les diré a quienes sí les va a ir mal: a los que, conociendo la verdad, se rebelan y siguen por orgullo sus propios caminos. A esos sí les va a ir mal. Sí. Pero no a los que abandonan una iglesia o un ministerio. A nosotros nos ha tocado eso. Ese es un tema que yo quisiera después que toquemos. Me fascina el tema. Es el concepto de la disidencia. Porque para mí la disidencia es esencial para el crecimiento. Pero la disidencia causa terror en los creyentes, porque la disidencia va acompañada con el término hereje, apóstata, pero también son buenos. Y quizás les suene un poco estridente lo que estoy diciendo, pero es un tema muy interesante, la disidencia. ¿Dónde estaríamos nosotros si no fuéramos disidentes? ¿Dónde estaríamos nosotros si no nos hubiéramos salido primeramente de una iglesia y después de un ministerio que a claras luces mostraba que allí no estaba la verdad? Sí. ¿Sí? Así que tengan cuidado con esa frase, la voy a volver a repetir: al que se va de este ministerio, al que se va de esta iglesia, de esta Keilah, le va mal. No, al que le va mal es al rebelde y al transgresor de la Torá, tal cual. Así es. No se puede juzgar al ungido del Señor. Esa es otra frase. De las 5, la cuarta. No juzgues al ungido del Señor. No te atrevas a hablar y ni a pensar en mal del ungido del Señor. Ahora hay que preguntarnos quién es el ungido del Señor. Juan 7:24, ¿te gustaría leerlo, por favor? Juan 7:24, miren más allá de la superficie para juzgar correctamente. Porque sucede que esos que dicen no se puede juzgar, también te dicen, es que tú no estás para juzgar. Pero Yeshua dice, miren más allá de la superficie, para que juzguen correctamente, es decir, para que tengan ustedes en claro lo que está pasando en esta situación. Claro que hay que juzgar, pero ¿de qué manera se juzga? No es que estemos nosotros condenando y que estemos exaltando a alguien. No. Es juzgar situaciones, no condenar corazones. Sí, no es dar veredictos, porque correcto. Esa es la palabra que buscaba.
los creyentes están acostumbrados a dar veredictos de salvación o de perdición de los demás, no de sí mismos, nunca de sí, siempre de los demás. Pero la invitación que Yeshua nos hace es que cuando vayamos a pensar en la intención de otra persona, debemos hacer un juicio, debemos poner en una balanza sus acciones para saber qué pensar de esa persona. Mateo 7, 4 al 5 dice, ¿cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla del ojo de tu amigo. Eso es algo que llevamos bastante tiempo tratando de aplicar, aplicando. Muchos dicen, bueno, yo sé que el pastor, el líder de Roé, pues no está haciendo bien las cosas, pero igual me sujeto a él, porque al final Elohim se va a encargar de juzgarlo. A esas personas yo les digo, ¿y es que acaso Adonai no nos va a juzgar a nosotros por ignorar lo que está escrito en su Torah? Hay una responsabilidad La hay. individual. Quinta y última frase que les traemos. Tienes que crecer donde fuiste plantado. ¿Qué tal? Una variación sería, ¿dónde estarías tú si yo no te hubiera traído la verdad? Vaya frasecita, ¿verdad? Con esta frase, los falsos maestros, apóstoles, pastores, profetas, apelan al principio de la lealtad. Te exigen lealtad. ¿Dónde estarías tú? Tú tienes que estar en este ministerio, tú tienes que estar en esta Keilah, porque conmigo aprendiste, porque yo te lo dije, porque yo te lo revelé. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Quien revela, quien abre el entendimiento, a quien quien merece la honra y la gloria, es Yeshua. Él es el que abre el entendimiento. Él es el que nos hace comprender. No es por mérito humano. ¿Cuántos años tuvimos enfrente nosotros las Escrituras y no entendíamos mucho de lo que ahora entendemos? Simplemente porque no era el momento. Pero si lo hemos entendido es con un propósito muy especial, de darle la gloria a aquel que es dueño del conocimiento. Ningún ser humano se puede llevar la gloria que le pertenece al Todopoderoso. No se puede. Así que mucho cuidado con todos aquellos que les reclaman o que apelan al principio de lealtad. Nuestra lealtad es a quien nos abrió el entendimiento y por misericordia nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable. El tiempo se nos acabó, César. Sí. Así que vamos a ir con los últimos 3 consejos, ¿te parece? Magnífico. Hay que huir de los predicadores hipócritas, tanto como de los maestros que creen que dicen la verdad, con aparentemente buenas intenciones, pero predican mentiras. Al final te predican mentiras. Ellos también hacen daño. Mucho daño. Siguiente consejo. No tenemos excusa para no reconocer a los falsos profetas, a los falsos maestros, porque la Torá es clara y contundente en cuanto a ese punto. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué caemos en error? Porque no leemos la Torá, porque no vamos y profundizamos en ella. Nosotros tenemos una gran responsabilidad. La gran responsabilidad es buscar nuestra instrucción diaria, buscar cada día el conocimiento que proviene de lo alto. Entonces no hay excusa. Tercer consejo. Los falsos profetas no te ofrecerán un trago con una etiqueta que diga veneno.
No, pues Lo no. que te ofrecen no dicen, esto es una posible mentira. No te dan una advertencia previa. Ellos van a vaciar ese veneno completamente en un pastel de chocolate. Qué rico el pastel de chocolate, pero con el incluido, ¿verdad? Que eventualmente te va a matar. Sí, claro, presentan todo de una manera que, obviamente, como dijiste, es veneno vaciado en chocolate, o sea, en pastel de chocolate, agradable a los ojos, pero al final te envenena, te destruye y te puede incluso costar tu vida. Así es. Así que, bueno, tema interesante este que has planteado en esta ocasión, Winnie. Quisiste darle continuidad a lo que hablamos en el podcast anterior, absolutamente. y van saliendo más y más cosas que vamos a ir pues poco a poco compartiendo. Si nos buscan en patreon.com van a encontrar los audios de este podcast y de los anteriores. En YouTube también publicamos este video y también lo pueden ver, lo pueden compartir, pueden comentar. Por favor, hagan réplicas, hagan retroalimentación, digan si están de acuerdo y si no lo están, ¿por qué no están de acuerdo? Esas cosas nos alimentan a nosotros y nos ayuda a crear temas donde manifieste necesidades de otras personas, porque al final esto se hace para nosotros, pero también para los demás. Y esa es una dinámica muy hermosa entre amigos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Si necesaria la réplica de nuestros amigos oyentes. Comenten qué les pareció este podcast, esta charla, lo que este día hemos compartido, y por supuesto nosotros estamos ansiosos ya de que llegue la siguiente edición. Winnie, pues muy contento de haber compartido este tiempo contigo y también muchas gracias a ustedes. El tiempo compartido con ustedes que nos escuchan. Nos escuchamos en la próxima edición de Podcast Kadosh. Shalom. Nos escuchamos en la próxima edición. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Y no olvides apoyar nuestros proyectos a través de patreon.com/Camino Kadosh. Adonai te bendiga. Shalom.